Bienvenidos y bienvenidos a Día a Día. Comenzamos el programa y lo hacemos hablando de salud bucodental. Para ello ya saben que siempre cuento con el mejor de los profesionales. En este caso nos acompaña Ambrosio Bermejo Fenoy, catedrático, y va a hablarnos de un tema muy interesante que ya hemos tratado en otras ocasiones. Vamos a hablar de esos microbios que existen en la boca y de sus enfermedades. Para ello, pues le damos la bienvenida, ¿no? Bienvenido, Ambrosio. Miriam, es un placer estar contigo y con todos ustedes. Buenos días. Bueno, buenas pues tardes, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, porque nosotros somos omnipresentes. Ambrosio, pues hablando de microbios, microorganismos que conviven en la boca, si le parece vamos a definir un poco pues esos ecosistemas, ¿no? que conviven con nosotros. Mira, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema que está estable y que nos permite vivir en el mundo ambiente, en el ambiente del mundo que nos rodea, que está lleno de bacterias. Bueno, es que ahora la palabra eco, como es tan generalizada, claro, se dice para todo. Claro, para todo, pues está de moda ahora la palabra eco. En la nariz, por ejemplo, pues tenemos un ecosistema, en la boca otro ecosistema, en el oído otro ecosistema. Hay distintos en la vagina. Los ecosistemas están formados por microbios, moco, humedad, un pH adecuado y una temperatura adecuada. Y no hay que alterarlos, porque cuando se rompe el equilibrio entran en patología. Basta una higiene adecuada con jabones neutros y limpieza para mantener la nariz limpia, la boca limpia, la vagina limpia. Esto de que tienes que utilizar geles especiales para tu higiene íntima, pues es una barbaridad. Es una tontería. Es una tontería. Sí, pHs neutros, digamos. Sí, exactamente, que alteren lo menos posible la composición de ese ecosistema. Por lo tanto, lo interesante es el equilibrio. Claro, con esa palabra debemos de quedarnos. Exacto, el equilibrio. Por ejemplo, aquí, si vemos esta imagen a mayor aumento, pues veremos que efectivamente en la parte de arriba, esto es la lengua que tenemos aquí abajo, como reina y señora de la boca, y la boca entera forma un ecosistema. Y en ese ecosistema hay bacterias, hay millones y millones de bacterias. Hay entre 300 y 600 especies distintas de bacterias que nos están protegiendo frente a bacterias del mundo exterior que pueden ser patógenas. Exacto, ¿qué ocurre cuando eso rompe el equilibrio? Cuando rompes el equilibrio. ¿Con qué puedes romper el equilibrio de la boca? Pues con enjuagues, con colutorio. Con un colutorio, simplemente, con alcohol. Porque pues es alcohol. Estás rompiendo el ecosistema. ¿Con qué rompes el ecosistema del oído? Pues con unas gotitas para que el niño tenga bien limpio el oído y puede tener una otitis media perfectamente. Y la vagina igual. Todos los ecosistemas se pueden romper fácilmente. No los alteres, ayúdales. La nariz tiene su ecosistema y tiene sus bacterias programadas para que no permitan la infección de bacterias patógenas del mundo exterior, por ejemplo. Mira, por ejemplo, bacterias, pues sí tenemos de muchos tipos. Tenemos de muchos tipos, pero están ahí todas dentro de ese ecosistema para ayudarnos a que otras infecciones no prevalezcan. Mira, por ejemplo, tenemos cocos, esta bolita redonda es un coco, se llama un coco. Bien, los cocos se pueden organizar de dos en dos, por ejemplo, aquí tengo dos cocos, se llama un diplococo, un diplococo. Pero hay cadenas también, cadenas de cocos que se unen entre ellos y forman los estreptococos, cadenas de estreptococos. Y también los cocos, cuando se arraciman, se unen en racimos, pues se llaman estafilococos, que pueden ser patógenos. De manera, hay más, hay bastones. Por lo tanto, según la forma en la que se unan, se les denomina de un modo, ¿no? Porque tendrán una función diferente. Una función distinta, si tienen actividades distintas y propiedades distintas. Estreptococos, que sí, casi lo pronuncio. Estreptococo. Ese lo escucho yo mucho cuando tienes resfriado, gripe. Sí, ¿Es posible? Porque habitan en las amígdalas, porque Exacto. habitan en las caries dentales, por eso no hay que tener caries, hay que ir a revisiones y arreglártelas. Y además de cocos tenemos bacilos pequeñitos que son como este, bacilos en su conjunto. Aquí tengo otras cadenas
tengo más, pero no he traído más, porque ya está bien. Porque no queremos enfermar más. No, porque fíjate, porque forman parte de nuestro ecosistema, conviven con nosotros. Son igual benignos. que en el intestino, hay millones y millones de bacterias en nuestros intestinos que tienen una función muy concreta, es decir, ecosistema en equilibrio igual a salud. Cuando se rompe el equilibrio vienen las enfermedades, patologías, de las cuales vamos a hablar ahora. Pues vamos a ver qué tipo de enfermedades podríamos tener si se rompe ese equilibrio en la boca. Por ejemplo, fíjate, las bacterias de la boca, cuando rompen el equilibrio natural, pueden pasar a la sangre. Y si pasan a la sangre, pueden llegar a cualquier órgano, al corazón... Bueno, de la boca al corazón siempre decimos que como que está muy cerca, ¿no? Bueno, y no es que esté cerca, es que a través de la sangre esas bacterias pueden llegar al hígado, al cerebro. Ahora vamos a ver esa repercusión que tienen. Por ejemplo, la endocarditis infecciosa. En las válvulas del corazón pueden colonizar bacterias de la boca. Streptococcus viridans, que ya hemos visto quiénes eran. Streptococcus sanguinis también. Cándidas, que son hongos, y otras. Las consecuencias de una endocarditis infecciosa, sobre todo aguda, son fiebre, después quedan soplos cuando te auscultan el corazón, y embolias también, embolias bacterianas, que pueden llegar a comprometer la vida del paciente o dejar secuelas de por vida. Fíjate, ahí tienes en el círculo una válvula cardíaca, y ahí es donde anidan estas cadenas de estreptococos que yo decía. En el centro tienes ahí los estreptococos. Por lo tanto, interrumpen la entrada y salida de sangre. A la derecha tienes, en la imagen de arriba, tienes una válvula normal, y en la de abajo tienes una válvula colonizada por estreptococos, con lo cual esa válvula ya no funciona bien, ya no actúa bien, ya no cierra cuando tiene que cerrar, o abre cuando tiene que abrir, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí te enseño en un corazón normal, y si lo vemos a gran tamaño. A gran tamaño ya lo he presentado otras veces, una maqueta preciosa de mi época de profesor de anatomía. Entonces, fíjate, si yo le quito la parte anterior a este corazón, sí que puedo ver perfectamente estos elementos blancos que son las válvulas cardíacas, y es ahí donde anidan los el Streptococcus viridans, que es el que produce esta enfermedad. Hay una forma crónica de endocarditis, pero no vamos a entrar en ello. Entonces, vamos a dejar aquí nuestro corazón. Ese, por un lado, es el que afecta al corazón, pero tenemos más, porque claro, yo veo por ahí un cerebro. Efectivamente, estamos en la sangre, y esas bacterias, cuando rompen su equilibrio, pueden pasar a la sangre. Vamos a ver una imagen muy interesante. Bien, es muy importante las indicaciones y la pauta de la profilaxis antibiótica. ¿En quién se debe utilizar para evitar la endocarditis? ¿En quién se tienen que dar antibióticos media hora antes de la intervención, una hora antes de la intervención? En portadores de prótesis valvular. Cuando te han puesto una prótesis, tienes que ser consciente de que no pueden hacerte una intervención, por pequeña que sea, como quitarte una muela, sin tener antibióticos en tu sangre. Pacientes con antecedentes de haber tenido una endocarditis. Pacientes sometidos a un trasplante cardíaco. Todos esos han de tomar ese antibiótico media hora antes. Cardiopatías congénitas, niños que nacen ya con una malformación congénita. Hay que el paciente tiene que tener muy claro que tiene que recibir una hora antes o como mínimo media hora antes de la intervención, o bien amoxicilina 2 gramos es una hora antes, en niños 50 miligramos por kilo, o si en las personas que son alérgicas a la penicilina, pues damos clindamicina 600 miligramos una hora antes de la intervención. Nosotros, como no nos fiamos de que los pacientes se acuerden de hacerlo, cuando llegan a la consulta y tienen están dentro de estos 4 grupos de pacientes a los que se le debe dar antibioterapia, se la damos allí en la misma clínica, y así no hay ninguna posibilidad de que se olviden de que tienen que tomar el antibiótico. No me fío de la memoria de mis pacientes. Entonces se lo hago tomar allí mismo, en mi consulta, y en media hora pues ya está anestesiado, ya podemos hacer, pero hay que hacerlo. Los pacientes pues a veces se despistan y pueden tener una endocarditis tontamente, no hace falta. Bien, ahora vamos a pasar a otro problema importante y de mucha actualidad, el Alzheimer. Hay un microbio patógeno que se llama Porphyromonas gingivalis, perdónenme por estos nombrajos, pero tienen este nombre,
que se da en la piorrea, cuando tienes una enfermedad de la encía. Bueno, pues este patógeno se ha encontrado en cerebros de personas que murieron por Alzheimer y también se han hecho pruebas en animales de experimentación. Parece ser, esto se tendrá que corroborar, que tiene relación. Que tiene una relación directa esa bacteria con el Alzheimer. Vamos a ver si se termina si se hacen otros trabajos. El último trabajo se hizo el año pasado, es interesantísimo, es complejísimo y muy importante. Una encía sana. Esto es una encía sana. Claro, ahora vamos a ver la patológica, ¿ves? Bien, hay sarro, hay enfermedad, ha perdido hueso, esto es una periodontitis también, ¿no? Aquí hay gingivitis y periodontitis. La diferencia, pues, en que la gingivitis es la inflamación de la encía, simplemente, y la periodontitis es cuando esa inflamación ha provocado pérdida de hueso. Bien, el cerebro. Y vamos a ver en qué consiste aquí. Efectivamente, he traído un cerebro, para que lo veas. Lo tengo aquí en la mano y lo vamos a ver perfectamente. Fíjate que el Alzheimer es una enfermedad cerebral, como todo el mundo conoce, y se produce por un acúmulo de una proteína. Son proteínas que se acumulan en lugares donde no debería estar esa proteína y sustituyen a fibras nerviosas que son esenciales para que el cerebro funcione correctamente. Pues bien, parece ser que la barrera hematoencefálica la atraviesan estas bacterias periodontales y son capaces, o al menos se han encontrado en cerebros de personas que donaron sus órganos y que están almacenados en una serie de una especie de bibliotecas especiales de cerebros, pues se han encontrado en cortes de esos cerebros de enfermos que murieron con Alzheimer, se han encontrado estas bacterias, la porfiromona. Bien, esto es lo que yo te... Hay otras enfermedades relacionadas con problemas de las bacterias periodontales, cuando se ha roto ese equilibrio. ¿Ustedes creen que está roto el equilibrio en esa imagen de la encía que hemos visto? Pues está relacionada con artritis reumatoide, con neumonía por aspiración. Por aspiración pueden pasar bacterias al pulmón, donde no debieran estar. Con el cáncer de colon, el Fusobacterium nucleatum se ha relacionado con casos donde el cáncer de colon evoluciona más rápidamente. No hay una relación directa con el inicio del cáncer, pero sí con su evolución. Y hasta en el cáncer de mama y abortos espontáneos también. Lo que pasa es que esto último es una asociación moderadamente positiva, quiere decir que no hay una relación directa causa-efecto, sino que hay una asociación. Esto es una artritis reumatoide que también puede tener que ver con bacterias del periodonto, de la enfermedad periodontal. Bien, con esto pues he resumido un poco pues todas las consecuencias de la pérdida de un ecosistema. La higiene y el cuidado oral es importante, pero no solo para tener una hermosa sonrisa, que está muy bien, que hay que tener una sonrisa bonita, sino para disminuir el riesgo de enfermedades como la endocarditis infecciosa, el Alzheimer, la artritis reumatoide y la neumonía por aspiración fundamentalmente. De manera que no quiero asustar a nadie, pero por favor, ustedes si tienen la boca limpia, desde luego, además de que sus besos serán más dulces, pues tendrán menos riesgo de tener un Alzheimer y menos riesgo de tener una endocarditis infecciosa. Así que por favor revisen sus bocas, higiene perfecta y además revisiones periódicas con el dentista. Bueno, y no rompan el equilibrio con colutorios. Exacto, no rompan el equilibrio de los ecosistemas, ni con colutorios en la boca, ni con gotitas en el oído, ni con geles para la higiene íntima. Perdón, no. Lleven una limpieza natural. La nariz, pues la tienen que sonar periódicamente, tiene que estar limpia para que podamos respirar por ella y expirar por ella. La boca, pues limpia y se acabó. Quitar la comida que queda después de comer y antes de acostarse no te puedes ir a la cama sin cepillarte los dientes. Exacto. Y el oído, una higiene elemental, pero nada de meterte un bastón hasta perforarte la membrana del tímpano, que a veces sucede, ¿no? Bien, pues esto es lo que quería decir, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y Ambrosio, ¿tenemos noticia? Sí, tenemos una noticia, mira, fíjate que el 70% de los pacientes ingresados más de 7 días en una UCI desarrollarán una infección y recibirán tratamiento antibiótico. Esto es una noticia del 2018, pero es importante, de manera que los hospitales
son imprescindibles, nos salvan vidas, pero tampoco hay que estar mucho tiempo en ellos. Bien, exacto. Quería leer también una noticia, también relacionado con esto. Dice, las infecciones por bacterias multiresistentes, porque lo que está pasando es que con el excesivo uso de antibióticos las bacterias se hacen resistentes al tratamiento con antibióticos, pues infecciones por bacterias multiresistentes provocarán la muerte de 26.000 españoles en este año en que estamos, 2019, 26.000 españoles muertos por estas bacterias, y se está investigando para conseguir nuevos agentes farmacológicos, nuevos antibióticos que puedan vencer a la resistencia de estas bacterias. Es muy importante, estamos en ello. Hospitales sí, pero con el tiempo justito, no conviene estar allí dentro y automedicarse igual. Mucho tiempo, porque hay bacterias que son antibióticos resistentes y que comprometen nuestras vidas. Pues Ambrosio, yo creo que ha quedado muy claro el programa de hoy, que mantengamos el equilibrio de la boca, hablamos de higiene, hablamos de patologías e enfermedades, pero sobre todo, todo comienza por la boca, mira qué sencillo. Sí, sí, efectivamente. Ha pues sido un placer. Limpiemos nuestra boca, mantengamos el equilibrio, porque nuestros besos serán más dulces. Exacto, pues con esto yo me voy a publicidad, pero vuelvo enseguida. Porque hasta el final del programa habéis tenido que esperar para llegar a esta entrevista, y es que exactamente ayer, 2 de junio, se celebraba, lo voy a leer para no cambiarle el nombre, que esto queda muy feo, pues era el Día Mundial de la Acción contra los TCA. ¿Saben qué son los TCA? Pues son los trastornos de la conducta alimenticia, de la forma de alimentarse, ¿no? Pues para ello lo mejor es contar con la asociación ADABE, que es la encargada siempre de venir a contar estas cosas, y además hoy contamos con una asociada también. Le vamos a dar la bienvenida, por un lado, a la presidenta Mercedes Omerche, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, y hoy vienes bien acompañada, porque además te acompaña Esther, que es asociada también de ADABE, bienvenida. Muchas gracias. Y yo creo que lo mejor es que sea un momento de divulgación, porque además tenemos un cartel que hablaba de ese 2 de mayo, cuando hacéis esas segundas jornadas, para comunicar en Elche, dar a conocer, crear esas mesas informativas, sensibilizar, que es la forma más fácil de hacerlos con jornadas, y no solamente sensibilizar, sino al final visibilizar, ¿no? Información. Información y formación, que decíamos. Lo has explicado muy bien, y lo que queremos es que se vea este problema. Seguimos aquí en nuestra lucha diaria para que se siga evidenciando que estos problemas, como dicen, el TCA existe y el TCA nos importa, y que estos trastornos pues que están mucho más hay mucho más de lo que vemos. Y bueno, hay que aprender a reconocerlos y aprender a tratarlos. Pero para eso necesitáis la ayuda de los profesionales. Claro, y además habéis conseguido algo ya. Sí, por eso vamos haciendo las jornadas, y van dirigidas a población general, pero sobre todo a profesionales de la salud y de la educación. Por lo que decíamos que es muy importante la información y la formación. Pues si no saben de ello, pues no son detectados. Nadie puede detectar un trastorno de conducta alimentaria si no está ni pensando en ello. Entonces, un poco un toque de atención para dar unas pautas, para dar unos señales de reconocimiento, y bueno, pues fue dirigido eso hacia los sanitarios, tanto médicos como de atención primaria, pediatras, como enfermería. Y luego a educación, que es otro punto que es muy importante, porque son muchas veces los primeros en detectarlo, en la relación más unida con los chavales, y los que van a estar viendo cómo se relacionan con la comida, y en los patios, cómo hacen con los bocadillos y eso, qué es lo que tendrían que hacer en el momento de detectarlo. Porque parece que esto lo relacionamos a la edad de la juventud, de cuando empiezas, lo que tú vas y dices, mira, ya tiene el pavo, ¿no? Cuando empiezas con esas hormonas, pero no tiene por qué. ¿Se puede decir que ha bajado todavía la edad y que ese TCA se puede ver incluso en niños y niñas más pequeños? Pues sí, cada vez, desgraciadamente, se está viendo en niños más pequeños, porque cada vez pues están en las redes sociales más pequeños, están
un poco adelantando las pubertades. Los estereotipos. Claro, y el fijarnos más en la población joven es porque son los más fáciles de cambiar, la forma de prevenir es a ellos. Digamos que en la población adulta se puede prevenir, pero ya es un poco hacernos recapacitar y ser un poco críticos de cómo estamos llevando nuestra vida. Pero la población joven es el momento adecuado para es la más vulnerable. Claro, para insistir ahí en que no se dejen llevar por todos estos cánones estéticos que nos imponen, lo que nos conlleva las redes sociales, el WhatsApp, el Instagram, las fotos, todo, que al final es como estar perfecto siempre. Como es muy complicado dominar y todo lo que es todos los mensajes que nos llenan de medios de comunicación, redes sociales, internet, pues por lo menos crear niños fuertes, ¿no? Claro. Con una capacidad pues casi inalterable, ¿no? Que sepan que eso son estereotipos y que no tenemos por qué estar como esa gente, por ejemplo, ¿no? Claro, ten en cuenta, Miriam, que es que nos están bombardeando, que tenemos que estar perfectos, delgados, siempre delgados, con la musculatura en su sitio y con las formas adecuadas, pero además con el bollicao en la mano para tener amigos, o el colacao, y entonces son todo mensajes totalmente contrarios. Y tú imagínate la frustración para un joven si tiene que ir al Burger King a comer, pero luego tener la barriga súper plana. Imposible, es incompatible. Entonces un poco eso, hacer la crítica a todos esos mensajes y a la vez a ver si vamos dando toques a los organismos públicos, a las empresas, porque esto es un problema de todos, no es un problema de unos poquitos, cada vez hay más trastornos de conducta alimentaria, lo que pasa es que no se conocen y se tienen muy ocultos y es un problema que nos concierne a todos. Todos tenemos hijos que pueden sufrirlo o amigos que los pueden sufrir y las empresas tienen mucho para trabajar, las entidades, los organismos públicos también, que nos comprometamos, que es lo que hablábamos en las jornadas. En las jornadas conseguimos que viniera la consellera de Sanidad y junto al alcalde, junto a la directora territorial de Alicante y la gerente de San Juan, del Hospital de San Juan, donde está la UTA, la unidad de agudos. Entonces, esto es lo que vamos buscando, un compromiso general para ver si poquito a poco vamos avanzando hacia la prevención. Y además pedís un centro de día que no se tiene, que es muy importante al final, ¿no? Claro. El centro de día es como el espacio que hay desde que se detecta y hay que empezar a trabajar hasta que antes de llegar a un hospital como agudo. Porque además yo no sé si el hospital dispone de espacios reservados y destinados, sino que te tengan que mezclar con psiquiatría. Por ejemplo, no sé si conoces el tema o no lo conoces, pero igual no puedes hablar de ello. Sí, porque sobre todo yo vengo de Elda y en Elda sí que hay un centro de día, pero todos los pacientes están mezclados, es decir, está la persona que padezca bulimia o anorexia o algún otro tipo de TCA con la persona que sufre de trastorno de bipolaridad, la persona que está con esquizofrenia, la persona con trastornos de la personalidad, todos juntos. Y al final, por lo que yo también he podido ver y por lo que me han podido ir diciendo en estos últimos meses, es que llega un momento en el que el tema que menos se trata es el TCA. Se trata más los sintomatología de depresión, sintomatología de... sí, sobre todo de depresión. Por lo que me han dicho es más de depresión, esquizofrenia, bipolaridad. Pero el TCA casi no se toca porque hasta el personal sanitario como que acaba pensando, si es que es comer. Al final, como todo el mundo tiene que comer, acabarán comiendo. Bueno, a todo esto acabará comiendo. Solamente me imagino que en los trastornos de la conducta alimenticia va por los que comen, por los que no comen, por los que comen mal, por los que hay un gran abanico, ¿no? Que hablábamos además que como que la anorexia es ese nombre que sí que es verdad que se ha hecho mucho hincapié en los medios de comunicación durante unos años, pero deja en evidencia a otros, como que no les damos importancia. Por ejemplo, la bulimia. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, todo empezó con la bulimia y de los 11 años en los que yo estoy luchando con la enfermedad, prácticamente los 11 han sido bulimia. Sí que tuve un episodio, creo que de unos 6 meses, un año más o menos, en los que padecí anorexia, porque llegó un momento en el que yo creo que llega un momento en el que ya tú te cansas de vomitar, ¿no? Y dices, bueno, pues ya que estoy cansada de vomitar, voy a cerrar el pico. Voy a hacer totalmente lo contrario, ¿no?
pero sí que suele haber esos ciclos. En todas las personas que padecemos este trastorno, esta enfermedad, solemos tener como esos ciclos, pero yo en la mayoría de mis años de enfermedad he sufrido bulimia. Y el problema de la bulimia es que incluso en la RAE se busca la definición de anorexia y bulimia, y la anorexia la tratan como algo mucho peor que la bulimia, cuando es lo mismo. Yo tengo muchos casos de conocidos que finalmente han fallecido de un vómito porque se les ha parado el corazón. Entonces es igual de letal, o es igual de importante, y es igual de... se debería tratar con la misma importancia que se trata de la anorexia o, por ejemplo, el trastorno por atracón, que son las personas que tienen la misma sintomatología que una persona que sufre bulimia, pero no llega a purgarse con el vómito. Y eso, por ejemplo, ahora está despuntando muchísimo más porque hay más gente que padece el trastorno por atracón que bulimia y anorexia. Y, por ejemplo, la gente no lo ve porque la gente piensa que quiere comer, es muy glotón y ya está. Pero no, es que luego tiene su purga. Obesidad. Sí, lo confunden con obesidad, porque suelen ser personas que, claro, evidentemente, si tú te pegas un atracón y evidentemente luego no te purgas, que nunca se debería hacer, pero te pegas el atracón y después sigues comiendo igual, al final acabas engordando y eso es horrible con tus pensamientos, porque tú quieres estar delgado, pero la ansiedad te hace engordar cada vez más y tú te quieres ver más delgado, pero es un ciclo vicioso que al final es que se tiene que curar con profesionales, porque es un trastorno igual de la conducta alimentaria. Claro, pero, pues, en ese tema lo que me gustaría hacer hincapié es que, por ejemplo, las personas que sufren el trastorno por atracón o bulimia no solemos estar delgados, no extremadamente delgados. Y es por ello por lo que existe ese tipo de estigma o ese tipo de sesgo, ¿no? Más bien en torno a la enfermedad, que la gente, yo cuando lo publiqué en redes sociales, muchísima gente me dijo, no puede ser, es imposible, tú no estás delgada. Claro. O al revés, o me decían, pero ¿cómo vas a padecer bulimia si tú no estás gorda? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que tener bulimia los que están gordos? O sea, tienes que inducirles a esas personas a tener bulimia, porque para adelgazar no tiene ningún sentido. La bulimia es una enfermedad. ¿Y cómo empiezas a relacionarte ya de una forma con un hábito de normalidad con la comida, ¿no? Porque al final tú ves la comida y piensas en calorías, ¿no? Sí, y ingieres calorías y dices tú, ay, me las tengo que quitar de encima, me he pasado con las calorías, ¿no? ¿Cómo empiezas otra vez a relacionarte y darte cuenta, pues, que esas calorías son saludables, que tu organismo las necesitas, que te sientes bien al ingerirlas? Que no te va a pasar nada por unas calorías de más Claro. tampoco. Yo creo que eso sobre todo es a base de psicología. A mí la que me ha... Evidentemente fui yo la que hace 3 años me di cuenta de que yo tenía... Eres la que tienes que tomar al final las riendas de tu vida. Yo siempre lo digo, si tú no quieres curarte, por mucho que tus padres quieran que te cures, que tus amigos, que tu pareja, es que no te vas a curar, porque tienes que ser tú la primera que sea consciente de que te pasa un problema, porque yo soy como un reflejo muy típico de que hace 11 años me la diagnosticaron y hace 3 que yo me di cuenta. Fíjate, lo que ha tenido que pasar. Claro, para mí era como estar a dieta no pasa nada, pero es que evidentemente estar a dieta constantemente es un problema. Es que al final que comer estás jugando. sano. Sí. Es que estar a dieta en realidad lo tenemos, el significado al final lo hemos como modificado nosotros con el tiempo, porque estar a dieta en realidad una dieta mediterránea es una pauta alimenticia mediterránea. Entonces no tenemos que, sí, claro que yo estoy a dieta y tú seguramente, o sea, pero como una pauta alimenticia normal. Al final hemos dicho lo de estar a dieta por bajar calorías y bajar calorías, y al final no es eso. Yo creo que a base de pautas de mi psicóloga yo he sabido tener una mejor alimentación, de que me ha prohibido estar con un nutricionista, por ejemplo. Yo toda la vida he tenido un dietista nutricionista y ella me lo prohibió, me dijo, no, tú tienes que saber que el pan no se te va a quedar en el estómago, ¿no? Y poco a poco, como yo ir contándome y abriéndome a ella, diciéndole lo que a mí me daba miedo comer, tipo el pan o la pasta, y ella hablar con mis padres, hablar con mi pareja, hablar con mis amigos y obligarme a comerla, para que yo viera que no tenía ningún tipo de problema, que yo podía comer pasta, arroz y pan y no engordar y no pasar nada. ¿Y tu vida social habrá cambiado totalmente? Exactamente, sí. Ahora estoy mucho más controlada, además, como todo mi entorno lo sabe. Cada vez que salgo es como que ellos deciden por mí, no me dejan ni comer de más ni comer de menos, porque yo era muy de, si salía, era siempre pues una ensalada, un pollo, pero no me pongas patatas, pero no quiero postre, pero no quiero nada de vino ni nada de eso. Entonces era o me perdía la salida social o comía exageradamente poco, o
o mucho, para luego purgarme. Exactamente. Y ahora como que estoy mucho más controlada, es más, no puedo salir si no hay alguien de mi entorno que lo sepa, para que me controle. Sí. Es decir, que al final el entorno hace mucho, la familia y los amigos, es muy importante también que lo sepan, el abrirte, el contarlo, ¿no? Muchísimo. El primer paso es contarlo, yo creo. Una vez que una cuenta que tiene un problema ya es como lo quiero hacer visible, ¿no? Exacto. La visibilidad, que es lo que también yo quería hacer lucháis. un inciso sobre los nutricionistas, porque también estuvieron mucho en las jornadas, hubo mucho número de nutricionistas, entonces no es cuestión de que un nutricionista sea malo, al revés, es que un nutricionista... No lo hemos entendido por ahí, pero está bien que lo apuntes. Es verdad. La función del nutricionista es muy importante para una buena educación de nutrición, pero claro, como en todas las profesiones, si no se hace bien, pueden inducir. Exacto, yo me refería más que nada. Sí, no era por sí, si, porque por si no ha quedado muy buen trabajo. Por si no ha quedado claro y alguno se siente. No. Tanto la función del nutricionista como los psicólogos, que no olvidemos que es una enfermedad mental, que es una enfermedad que necesitas ayuda psicológica para poder llevarlo, y que claro está que la forma de avanzar es comunicándolo con ayuda familiar, con ayuda de los amigos, para poder seguir, porque cuesta seguir, esto no se cura de un día a otro, estamos de 3 a 6 años para ir curándose, más el tiempo que tú lleves, y mientras más tarde se reconozca, pues más difícil es salir. Entonces, pues queremos promover que todas estas enfermedades se vayan conociendo, que nadie tenga vergüenza de decir, tengo un problema con la comida, simplemente así, tengo un problema, que a nivel de profesionales en atención primaria se reconozcan que muchas obesidades son por problemas con la alimentación y problemas emocionales. No consiste en poner un balón gástrico o en darle una dieta, porque la dieta le va a durar una semana y va a volver otra vez al problema. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, Merche, claro. que pensemos pues al final en el fundamento psicológico, claro, que es el que hace tanto para ir a más como para ir a menos en cuestión de tanto la alimentación como el peso, ¿no? Que a veces es lo que decía Esther, es que a veces en el peso no se es visible, que es el problema, cuando todavía los médicos, los profesionales no se dan cuenta que tienes un problema. ¿Por qué? Porque no has bajado de peso lo suficiente o porque no has subido no tienes esos picos. Como no hay esos picos, pues, pero es que una persona es lista y también sabe controlar los picos. Totalmente. Para que es una manera también de ocultar, ¿no? Y con el ejercicio, que también ocultamos mucho. Porque yo, por ejemplo, algo que también, con el inciso que ha dicho Merche, algo que también me gustaría decir es que, por ejemplo, es súper importante, yo en mi caso, cuando ya lo comuniqué a mi psicóloga, yo tenía un nutricionista y tenía un entrenador personal. Y mi nutricionista, claro, me dijo, no te lo puedo quitar todo de golpe porque esto no es una cosa de choque que de un día para otro, porque además va a ser mucho peor, ¿no?, que te lo quite. Entonces es súper importante que luego al final, tanto para el deporte como para la alimentación, estén todos de acuerdo. Yo al final lo que hice fue ponerlos a todos en contacto, de manera que mi entrenador no me dejara compensar con el ejercicio, de manera que mi nutricionista me hiciera una pauta normocalórica en torno a mi cuerpo, para que yo viera que se podía estar como tú quisieras, y sin tener que adelgazar y sin tener que engordar, para quitarte el peso, para quitarte, ¿no?, la báscula directamente, literalmente, para quitarte el peso de tu día a día. No tendrás báscula en casa, no tengo. No. Muy importante. Creo que la tiene escondidísima mi madre, no sé dónde está, y ya no... El trabajo en equipo interdisciplinar, que se llama, es muy importante, porque tienes que trabajar colaborando todos, desde el médico, el nutricionista, en la familia, en el trabajo, asociaciones, psicólogos, todo. Por eso es otro de los que queríamos visibilizar. Y últimamente estamos también hablando mucho de la alimentación emocional, y hablando como prevención tanto en los chavales como en los adultos, pero el hacer un poco el llamamiento de cómo comemos muchas veces por las emociones, cómo los niños jugamos con la comida dándole premios con los caramelos o con las chucherías, y cómo hacemos que alimentos que en verdad son buenos, los hacemos ver como malos, desde niños nos están poniendo como malos.
Entonces, en las películas, en todos sitios nos están bombardeando con que cuando estás triste necesitas comerte un helado, o para tener amigos necesitas comprar donetes y compartirlos. Entonces, es verdad que en España cualquier celebración la tenemos que celebrar con comida, pero que sea de una forma saludable, y que la comida tiene que comerse conscientemente, porque la queremos compartir, no emocionalmente. No, porque cuando comes emocionalmente es que no mides lo que comes, te pones a comer y tú no eres consciente de lo que estás comiendo. Entonces, un poco trabajar eso, que es un gran olvidado, y a ver si vamos poquito a poco bombardeando con todas esas ideas. Pues mira, yo creo que lo mejor para bombardear es que sigáis viniendo aquí, porque esta es vuestra casa, y creo que no hace falta que sea un día mundial, cualquier día, ¿no? Para hablar de TCA estáis invitadas, porque solamente con que una persona nos escuche y se ponga en contacto con vosotros y lo visibilice y lo haga saber, yo me daría por satisfecha. Si es que María Esther, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. Y a la gente que está en casa, ahora sí me voy a despedir, pero les veo mañana aquí en Teleelch en Día a Día.